Cargado tiene mejor sabor en nuestra estación central. Radio USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia. Bueno, y ayer el alcalde de la Municipalidad de Recoleta anunció la llegada y la autorización del Instituto de Salud Pública de Avifavir, un medicamento para, decía al menos el alcalde de Recoleta, personas contagiadas con coronavirus en situaciones como ya más complejas. Tanto el ministro de Salud como el Colegio Médico se han referido no muy entusiastamente en realidad al uso de este medicamento, así que sabemos que lo autoriza el ISP, entonces ¿por qué no sería bueno prescribirlo? Que fueron las palabras que usó la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches. Es lo que vamos a conversar con José Miguel Bernucci, el secretario nacional del Colmed. ¿Cómo está, José Miguel? Hola, muy buenos días. Muy buenas tardes ya. Buenas tardes ya, efectivamente, cuando son las 12:39. José Miguel, cuéntenos usted qué es este remedio Avifavir y por qué no sería bueno prescribirlo. A ver, mira, este fármaco es un antiviral, es un fármaco de la familia de los antivirales que a líneas generales lo que hacen es que inhibe la replicación viral cuando el virus ingresa en las células del cuerpo humano. La verdad es que para entender un poco por qué no sería bueno prescribirlo, en realidad el mundo de la salud, los médicos, digamos, y los otros profesionales, en general trabajamos en base a la demostración de la evidencia. A veces tenemos fármacos con mucha evidencia, lo cual nos apoya fuertemente su uso. A veces tenemos fármacos con poca evidencia, pero que esa evidencia es suficiente para poder apoyar un uso referente tanto a seguridad como a la utilidad del fármaco para cualquier enfermedad. En el caso de este antiviral, la información disponible que hay a nivel internacional en base a evidencia que se basa en revisiones sistemáticas, es decir, en revisiones que juntan muchos trabajos por separado, la información que nosotros tenemos disponible en base a estas bases de datos es que la verdad la utilidad en realidad es bastante poca, para no decir nula, y en base a que tiene poca utilidad y que eventualmente tiene un costo asociado y además pudiera eventualmente tener efectos secundarios, eso sobrepasa largamente la utilidad del fármaco y por lo tanto hasta el momento la evidencia disponible que hay no apoya el uso y en eso se basa, digamos, las declaraciones de nuestra presidenta. Doctor Bernucci, ¿esta poca utilidad es en contra del COVID-19 o es en contra de otros virus? No, es en contra específicamente del COVID-19. Ya. Sí, claro, porque lo que hay que aclarar es que este antiviral existe ya para otros tratamientos de otras enfermedades, solo que, según lo que usted nos explica, y también lo que han dicho otras instituciones como la SOCHINF, por ejemplo, la Sociedad Chilena de Infectología, las pruebas en tratamientos por COVID están todavía en proceso de estudio. Efectivamente están en proceso de estudio, pero los resultados que tenemos hasta el minuto en realidad no apoyan su uso y por lo tanto en realidad es una terapia que desde el punto de vista del costo-beneficio, claro. Costo costo me refiero costo económico, pero también costo personal por el riesgo de efectos secundarios, exactamente, es mayor que el eventual beneficio que podría haberse demostrado. La verdad es que nosotros como colegio, aparte de trabajar en conjunto con la SOCHINF, trabajamos con otras ONGs que evalúan evidencia, como por ejemplo la Fundación Epistemónico, a través de su director Gabriel Rada, y en realidad ellos tienen un monitoreo de todas las terapias que se llama Salud con Lupa, y efectivamente, por ejemplo, en esas evaluaciones también, a través de revisiones sistemáticas, se ve como, ellos lo clasifican como una terapia poco prometedora, que lo más probable es que a medida que vayan saliendo resultados, incluso de más estudios, se vaya descartando más. Doctor Bernucci, cuando el ISP autoriza la entrada de este medicamento, no significa que el ISP autorice para tratamiento COVID-19, sino que autoriza porque es un medicamento seguro. Sí, efectivamente. Lo que hay que aclarar es que si el ISP lo autoriza, no necesariamente lo autoriza porque sirva, digamos, lo autoriza
es porque su uso, que puede ser para otro, es... Estamos perdiendo ahí la comunicación con el doctor José Miguel Bernucci, secretario nacional del Colegio Médico. Estamos conversando sobre esta cuestionamiento que existe a la utilización del medicamento Avifavir, que bueno, fue importado por la Municipalidad de Recoleta y que el alcalde Jadwe ha puesto a disposición en sus consultorios. El doctor Bernucci, estamos mejorando el contacto, estamos ya con él. Doctor, estaba explicando lo del ISP, la función del ISP. La función del ISP, el ISP es un organismo regulador de fármacos. Y como todo organismo de fármacos, lo que hace es que evalúa el uso, tanto el uso directo, por el cual está autorizado, como usos off-label, que se llama, que son usos que uno pudiera darle alternativo, como en este caso del COVID-19. Ahora, que el medicamento esté autorizado quiere decir que es un medicamento seguro, que cumple con las normas de internalización de medicamentos, pero eso no quiere decir que sea efectivo contra, por ejemplo, el COVID-19. Sí, estaba pensando además que usted hablaba de los costos. Estos costos no solamente son por una parte, y que podrían ser los más preocupantes, en riesgos de salud ante los efectos secundarios que pudiera generar. También es un costo para la Municipalidad de Recoleta, porque esto se compra, me imagino yo, con dineros de la Municipalidad de Recoleta, y quizás ahí hubiera sido más eficiente gestionar esos recursos para, por ejemplo, mejorar la trazabilidad, que en Recoleta es baja, de 1,5 nomás, o generar campañas que permitieran, en términos de comunicación, por ejemplo, mayor percepción de riesgo, mayor cuidado. Entonces, la pregunta que hago ahora es, ¿el alcalde de Recoleta en algún momento se comunicó con ustedes o ha tomado contacto con el Colegio Médico para, primero, evaluar la importación de este remedio y segundo, ahora, evaluar si efectivamente es positivo anunciar a la población de Recoleta que existe este medicamento a su disposición? Nosotros, nadie de la Municipalidad de Recoleta se ha comunicado con nosotros. En realidad no sé tampoco por qué tendrían que hacerlo. El alcalde y la municipalidad tiene sus propios asesores y en realidad nosotros como colegio no asesoramos a nadie directamente, más allá, digamos, de proponer políticas públicas que sean costo efectivas y seguras para la población. Ahora, si usted me pregunta la opinión mía o la opinión del colegio, es que, bueno, nosotros creemos que efectivamente la instalación de políticas públicas o la instalación de políticas en salud que vayan dirigidas a manejar el COVID, efectivamente requieren una evaluación y requieren un uso de recursos que sea adecuado y que sea costo efectivo. Lo que sabemos hasta ahora es que efectivamente no hay ningún tratamiento, por lo menos hasta el momento, eso pudiera cambiar con el tiempo, que sea efectivo o costo efectivo en el manejo del COVID-19. Lo que sí sabemos es que las políticas que vayan dirigidas al corte de transmisión, de transmisión del contagio o a mejorar la percepción de riesgo, efectivamente tienen un impacto muy superior sobre todo en el manejo de contagios y de fallecidos por COVID-19. Ahora, habría que preguntarle directamente al alcalde Jadwe el por qué, digamos, y cuál es la evaluación que hacen tanto él como sus asesores para poder hacer esto. Hay que recordar también que esta no es la primera vez que hace, hay que recordar que hace algunos meses atrás intentó hacer lo mismo con el interferón, el cual hoy día ya sabemos que no tiene ninguna utilidad en el manejo de estos pacientes. Sí, estamos conversando con el secretario nacional del Colegio Médico, el doctor José Miguel Bernucci, sobre este medicamento que está a disposición de los usuarios de los consultorios de Recoleta, el Avifavir, que ha sido no recomendado, podríamos decir, por el Colegio Médico. Ayer el alcalde Jadwe conversó acá en en Razones Editoriales, en la radio de la Universidad de Santiago, con el alcalde Jadwe, y dijo que él está en trámite ya para traer la vacuna Soberana, la vacuna cubana en contra del COVID-19. ¿Tienen antecedentes, doctor Bernucci, de los resultados que ha tenido esta vacuna en Cuba? No tenemos antecedentes. Mira, justamente hoy día es un día que habíamos recibido bastante buenas noticias, principalmente porque hoy día, por ejemplo, salieron los resultados publicados en el Lancet, que es una revista bastante prestigiosa, sobre la vacuna rusa, la Sputnik, y la verdad que son resultados que son excelentemente buenos, lo cual es una súper buena noticia, no solamente para Chile, sino para todo el mundo, principalmente porque va a aumentar la disponibilidad de vacunas para poder manejar esto. La otra buena noticia que tenemos es que, por ejemplo, salieron publicados los primeros resultados
2 a 3 semanas después del inicio de la campaña de vacunación de Israel, donde las hospitalizaciones y los fallecidos han disminuido en promedio un 20 o un 30%, Mire. Con recién 2 o 3 semanas de... Entonces la verdad es que sabemos que hay políticas que son mucho más costo efectivas, sabemos que hay medidas en las cuales van dirigidas a proteger la población con el mejor uso de recursos. Entonces la verdad es que utilizar con otros fines el manejo de la pandemia, la verdad es que es cuestionable tanto a nivel de autoridades de gobierno, pero también autoridades comunales, que la verdad es que ponen estos temas que finalmente nos desvían de lo que es verdaderamente importante, tal como señalaba Lucía. Cuando usted dice con otros fines, ¿a qué fines se refiere, José Miguel? O sea, es que lo que pasa es que los fines de manejo de la pandemia, ni traer el antiviral, ni traer vacunas que no hayan comprobado su efectividad, la verdad es que corresponden a otros fines y ahí habría que preguntarle al alcalde cuáles son. O sea, propaganda, podríamos interpretarlo como una posibilidad. Como política. O sea, eventualmente pudiera ser, pero como te digo, para manejo de la pandemia eventualmente no es. No, claro, no son esos fines porque los estudios señalan algo distinto. Lo que a mí me llama la atención, y me parece que ahí sí ustedes también pudieran tener otra postura sobre el actuar de una autoridad, es si es positivo articular, o sea, unirse a las políticas país que se están generando a nivel central y colaborar para que esas políticas se realicen eficazmente, por ejemplo, en este caso el proceso de vacunación que actualmente se lleva, versus el generar una propia gestión. Sí. Que eso no lo he visto en ningún otro alcalde. Y en ya hay contextos en los que uno puede decir que es positivo, porque demuestra iniciativa, y hay otros contextos donde, y esto es algo que hemos conversado desde el inicio de la pandemia, quizás lo que hay que hacer, y que es la actitud además que tomó el Colegio Médico, recuerdo esa conferencia de prensa al inicio de la pandemia con la doctora Siches en La Moneda diciendo, hoy tenemos que unir fuerzas y trabajar articuladamente para que esto funcione bien. Entonces, no sé si también ahí hay una postura respecto del Colegio Médico, respecto de que una autoridad gestione por su cuenta acciones. A ver, nuestra postura en realidad, Lucía, es bastante clara, principalmente... Estamos conversando con José Miguel Bernucci, el secretario nacional del Colegio Médico. El doctor Bernucci ahí está por teléfono, me imagino que está en algún tipo de trámite, el doctor por lo menos se escuchaba ahí. ¿Aló? Sí, doctor. Sí. No. Al respecto de su pregunta, en realidad la postura del colegio es bastante clara. La verdad es que los alcaldes para nosotros han sido unos aliados, tremendos aliados, han sido unos liderazgos sumamente positivos. Hay que recordar al inicio de la pandemia cómo fueron excluidos prácticamente del manejo de esto y nosotros exigimos que fueran incluidos, pero la verdad es que también nosotros cuando nos reunimos, nosotros les señalamos que efectivamente las respuestas deben ser coordinadas. ¿Ya? Las respuestas deben ser coordinadas y en ese sentido las respuestas deben apuntar los llaneros solitarios o los que vayan, digamos, por su cuenta. La verdad es que no nos sirve. ¿De qué sirve de que Recoleta pudiera eventualmente tener una buena idea, tener una buena adopción de esta, si todas las comunas alrededor, en las cuales hay una movilidad y una dependencia geográfica y funcional, no la tienen? Por lo tanto, nosotros necesitamos que todas estas propuestas sean coordinadas con el nivel central. Nuestra presidenta lo ha dicho. Si nosotros debemos cuadrarnos en realidad detrás de las políticas, pero de las políticas que sean adecuadas. Y si los alcaldes presentan ese tipo de políticas, la verdad es que hay que coordinarlas y presentarlas, pero la verdad que este tipo de manejo tipo llanero solitario no beneficia a nadie. Oiga, doctor, bueno, en nuestro país recién inició las conversaciones con Rusia para la traída de esta Sputnik 5. Argentina fue la que recibió la mayor dosis acá en América Latina, fueron los primeros que se subieron a ese carro. ¿Cree que había también un sesgo aquí político por no también negociar inmediatamente con Rusia por esta vacuna? No, mira, la verdad es que no tengo antecedentes, digamos, del por qué sí y del por qué no. La verdad es, por lo menos, yo creo que el gobierno, dentro de todas las diferencias que el colegio puede tener con ellos, la verdad que en este tema específico de la gestión de las vacunas creemos que ha sido un exitazo. En realidad, nosotros como país fuimos alrededor entre el 12º a 20º país que inició un programa de vacunación masivo.
probablemente somos los primeros de Latinoamérica que ya va a iniciar el programa de vacunación masivo, y en ese sentido, más allá de si fue un error o no, la verdad que fueron apuestas. La verdad es que no se negoció con Rusia, pero se negoció con China en realidad, y por lo tanto nosotros creemos que ahí más allá, digamos, de las diferencias políticas que pueden tener nuestras autoridades, en realidad se hicieron apuestas con laboratorios conocidos, y yo creo que en ese sentido no hay crítica referente a la autoridad. Sí, y habría que agregar o recordar lo que usted mencionaba. Recién hoy aparece en Lancet la información respecto de la efectividad de la vacuna rusa, que había sido desarrollada muy en secreto, y por ende lo que pudieron hacer otros países que apostaron fue efectivamente una apuesta a ciegas, que es distinto a lo que hizo el gobierno chileno respecto de avanzar con aquellos laboratorios que iban mostrando sus resultados y mostrando también cómo se iban ejerciendo las distintas etapas, desarrollando las distintas etapas de la vacuna. A mí me queda una pregunta nomás, doctor Bernucci, usted ha sido súper claro. Me preocupa la percepción de riesgo o el riesgo que puedan asumir algunos vecinos o vecinas de Recoleta al, por ejemplo, tomar una decisión sobre si voy a un hospital porque me siento mal, o voy y me quedo usando el remedio que recomienda la Municipalidad de Recoleta, porque eso es una actitud que nosotros hemos visto con otras enfermedades en otros momentos. La gente rehúsa ir al hospital, siente que ir al hospital es un lugar del que puede no volver, y prefiere muchas veces quedarse en la casa y automedicándose. Entonces, cuando uno lee un mensaje como el que emite ayer el alcalde Jadwe en su Twitter: buenas noticias, ya tenemos en Recoleta la Avifavir, medicamento ruso aprobado por el ISP para tratar a cuadros avanzados de coronavirus. Será gratuito para vecinas y vecinos. ¿Cuál es el llamado que hace el Colegio Médico a esos vecinos si es que sienten síntomas y esos síntomas se agravan? Claro, yo creo que hay que señalar dos cosas ahí. Uno, usted ha dicho algo sumamente importante, porque efectivamente es donde se ha comprobado el uso con no muy buenos resultados, pero donde se ha comprobado el uso, son cuadros avanzados. Cuando hablamos de cuadros avanzados, son cuadros de hospitalización o conexión a ventilación mecánica. La Municipalidad de Recoleta no cuenta con un centro de salud que pueda atender a sus vecinos con esas características. Esos vecinos son derivados, ¿no es cierto?, a los hospitales de la zona norte de Santiago, de la red pública, o incluso a centros como misma Clínica Dávila, pero la municipalidad no cuenta dentro de su red de salud con la capacidad de poder atender a esos pacientes. Entonces, la verdad es que nuestro llamado hacia la gente de Recoleta o a sus alrededores es que, frente a la sospecha de estar contagiado, sigan los caminos regulares, que son acercarse a un centro de salud para tener, en el fondo, el diagnóstico precoz y hacer el aislamiento que corresponde, hacer el manejo de contacto, ¿no es cierto?, que corresponde, y en caso de disnea, en caso de dificultad respiratoria o agravamiento, consultar un servicio de urgencia de manera precoz para poder ser derivado a un centro hospitalario. Entonces, en ese sentido, hay cambios referente a lo que venimos repitiendo hace ya varios meses, porque, como te digo, incluso a pesar de que no sirve, ha sido solamente usado en pacientes graves, en los cuales la municipalidad no cuenta con dicho servicio dentro de su red de salud primaria. Muy bien, pues José Miguel Bernucci, médico, secretario nacional del Colegio Médico, conversando con nosotros. Doctor, que le vaya muy bien y muy aclaratoria la conversación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Y comparto lo riesgoso que es tomar actitudes de llanero solitario que fue el término. Buena esa descripción, claro, el llanero sí, en un contexto como este en el que se requiere trabajar articuladamente. Imagínate si hoy tuviéramos una serie de alcaldes o alcaldesas actuando de esa forma. ¿Cómo nos coordinamos políticamente en un país además tan conectado, sí, que necesita de coordinación, y en ese sentido necesita, y esa es una actitud que tomó el Colegio Médico desde el inicio, ponerse detrás de las autoridades sanitarias para que esto funcione bien, para que efectivamente aportemos a que esto mejore? Algo que decía, y es un mensaje para Recoleta, claro, lo decía el doctor Bernucci claramente: Recoleta tiene una
tiene un bajo nivel. Por ejemplo, si comparas Recoleta con Renca, tiene un muy bajo nivel de trazabilidad. En Recoleta se alcanza a contactar a 1,5 personas, en Renca a 5 personas por contacto estrecho. Entonces, mucho mejor, y se ha dicho todo este tiempo además, invertir en cortar la cadena de contagio, en campañas de comunicación o en campañas o en habilitar la cantidad de profesionales necesarios que permitan hacer la trazabilidad por contacto. Mucho más efectivo eso, y eso lo decía el alcalde Bernuche, que hacer estas gestiones que generan un costo en recursos muy alto y un costo en salud también para el beneficio que pudieran otorgar. Son las 12:59.